La verdad es que el tiempo pasa muy rápido, porque fijaros, ya llevo casi 40 años saliendo a la montaña. Durante todo ese tiempo me he acercado al Guadarrama con un pensamiento deportivo, pero también con un pensamiento medioambiental, viendo y observando siempre el estado de conservación de nuestras montañas. Y quería conocer vuestra opinión, pero a mí me da la impresión de que desde que el Parque Nacional es Parque Nacional, los territorios que protege han mejorado, han cambiado, han evolucionado. Quizá queda trabajo por hacer, pero ¿cómo lo veis vosotros? Hombre, yo también tengo muchos años rondando el Guadarrama. Alguno más que Sí, yo creo que la primera vez que vine fue en el año 58 al Guadarrama a andar por el monte. Pero yo he visto cosas como las películas esas del... ¿cómo se llamaba? Easy Rider, o no, no era Sí, esa, sí, era sí, otra. sí. Sí, he visto de todo. Y si se hizo lo del Parque Nacional era justamente para evitar que esa tendencia progresase y fuese a destruir lo que quedaba del Guadarrama, que quedaba mucho y bueno, ¿no? Así que la idea del Parque Nacional era una idea generosa y una idea espléndida, en principio, era así. Luego el Parque Nacional cae en las manos, lógicamente, de las gentes que lo lleva, y entonces esa gente que lo lleva lo hace según las leyes y según las normas que tienen a mano, ¿no? Y todo eso es ya corregible o ensalzable. Pero ya está en puerto. Es decir, el problema del Guadarrama es que estaba la nave en medio de la tormenta y en el océano, ¿no? Y había que llevarla al puerto y había que arreglarla y había que dejar que aquello navegase con calma. Y de eso se trataba, ¿no? Bueno, lo importante es que han pasado ya 10 años del parque, que por eso estamos aquí reunidos hoy, Exacto. porque efectivamente estamos celebrando el 10º aniversario, que casualmente coincide con el 110 aniversario de la Fundación de Peñalara. Y lo cierto es que Peñalara ha jugado también un papel muy importante en lo que fue la puesta en marcha de las ideas, del empuje. Y de las personas. De las personas, que es a donde yo Claro. me quería dirigir, efectivamente, porque una cosa es la sociedad somos muchos socios los que conformamos Peñalara, pero dentro de que haya una unidad de criterio, una unidad de voluntad, siempre hay personas que son las que de verdad empujan, ayudan y ponen su voluntad y su tiempo, y yo creo que eso ha sido definitivo en la creación del parque. No solo por Peñalara, ha habido gente fuera de Peñalara, muchísimas también, pero es cierto que Peñalara jugó un papel decisivo, pero desde los años 20, que ya los años 20 ya reclamó la idoneidad de un parque nacional en la Sierra Guadarrama. Y cuando se retomaron la protección de la naturaleza y comenzó a germinar esta idea ya en serio del parque nacional, evidentemente Peñalara se sumó, como no podía ser de otro modo, porque somos garantes, ya en la Junta de Parques Nacionales en los años 20, bueno, los años 30, encomendó a Peñalara que fuera la cuidadora de los sitios naturales de interés nacional que había en la sierra. Es decir, siempre hemos tenido una cercanía y una responsabilidad asumida con toda naturalidad, porque en nuestros idearios aparece eso, que uno de nuestros objetivos no solamente es subir montañas, sino proteger y cuidar las montañas. Correcto. Entonces, no sé, y hay una cosa que decía antes Eduardo, es verdad que ha habido otros sistemas de protección, espacios naturales, el Parque Natural de Peñalara, ha habido el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, pero seguía sin estar verdaderamente protegido la sierra, porque tú llegabas a la cumbre de Peñalara y te podías tener una pierna en un sitio protegido y la otra pierna en un sitio no protegido. Y eso es muy complejo para la gestión. Con la gestión la harán mejor o la harán peor y se puede opinar, pero no, la sierra no tenía una entidad como tal, Sierra de Guadarrama, bien protegida. Había muchas cosas diferentes que era muy difícil que eso tuviera un efecto realmente positivo en la conservación de los muchos valores naturales. Y que además es la Sierra de Segovia y la Sierra de Madrid. Entonces tienes la sierra administrativamente dividida y la sierra es un ente geográfico único. Claro. Da igual esa pierna que está en Segovia y la otra que está en Madrid, es exactamente lo mismo. Y claro, es bueno que haya una especie como de estrella, de espacio estrella, que es la Sierra de Guadarrama, que tiene personalidad propia a través de la conservación, porque si no queda sometida o a
comida que le puede hacer Madrid, que el urbanismo de Madrid llega hasta los pies del Guadarrama y que la convierte en un parque urbano, etcétera, o bien a lo que puede hacer Segovia con mucha menos fuerza en este caso que Madrid. Pero la sierra entonces es un ente propio, es un ente geográfico y administrativo propio al margen de las provincias, de las comunidades autónomas, aunque luego eso acaba contando y entonces son bipartitas las formas de la gestión y tiene que haber un director de un lado y de otro y muchas cosas de un lado y de otro, pero eso no existe. En la realidad física, la realidad de la naturaleza es que la sierra es única. Sí. Eso que dices es importantísimo porque en realidad las águilas no están empadronadas, ¿sabes? No distinguen de fronteras, no distinguen de límites, nada. Y es verdad que los territorios solo se pueden proteger de una manera integral. Todo lo que es valioso, todo lo que es singular, que es muchísimo en nuestro Parque Nacional, las especies, los entornos, los paisajes y la cultura también, es algo que se tiene que proteger de una manera única y merece esa protección frente a... Tú has comentado el tema urbanístico, pero también el mero impacto de la cantidad de personas que visitan nuestro parque, ¿no? Sí. A veces hay normativas y regulaciones que, sobre todo a los montañeros, nos escuecen un poco, ¿no? Porque decimos, si yo siempre he subido por allí, ¿no? Pero es verdad que si queremos conservar ese tesoro que tenemos, que es un tesoro real, tangible, es necesario autolimitarse un poco, de alguna manera, y aceptar que nunca llueve a gusto de todos, pero lo importante es que llueva, es decir, que haya una normativa que todos respetemos y que permita conservar ese tesoro. Claro, pero estás poniendo el dedo en una llaga muy importante y es el respeto a las normas, que en este país a mí me parece que no nos gusta mucho. Es un tema complicado, ¿no? Con el tema de las bicicletas o el tema de, en fin, muchos temas que... Pero bueno, la regulación es importante, no cabe duda. Sí. La regulación es muy delicada. Y nosotros en Peñalara, que llevamos ya estos 10 años trabajando, pues yo creo que muy lealmente con los gestores del parque, porque creo que es como se debe hacer, con lealtad, no buscando las vueltas, sino buscando sinergias y tal. Sabemos lo difícil que es. Cuando a veces la gente habla de que estos gestores indocumentados que no saben lo que tienen entre manos, no saben lo que dicen, sinceramente, porque ellos saben estar en la montaña y puede llevar muchos años estando en la montaña, pero han estado poco en los despachos en los que se gestionan estas cosas. Y en los despachos te llegan problemas por los ganaderos, por los cazadores, por los ciclistas, por los montañeros, por los transportistas, por los de las antenas y así podíamos seguir N veces. O sea, entonces, gestionar un territorio, y en este caso un espacio protegido, con su paisaje, con su cultura, esto es muy complejo, y es mucho más fácil criticar que aportar soluciones y dar respuestas. Dicho eso, no siempre se acierta, y es claro, y nosotros hemos visto que han hecho algunas barrabasadas, pero lo que hay que hacer es demostrar que han hecho barrabasadas y para eso hace falta, y esto no puede parecer vanidoso, hace falta entidades organizadas como Peñalara. Nosotros. Que igual que no se cumplen muchas normas, tampoco a la gente le gusta mucho comprometerse mientras no haya un rendimiento económico, claro. Y entonces hace falta comprometerse a veces pues por amor y tal. Queremos mucho la montaña, dicen todos nuestros amigos montañeros. Sí, pero ¿solo para disfrute o también para esforzarte en que mejorarla? Porque cuando se logran cosas después no se reconocen, en fin. Entonces... yo creo que el futuro es que haya un compromiso cívico, un compromiso por un mundo mejor medioambientalmente y por un Guadarrama mejor en consonancia con todo lo que estamos hablando. Y eso, ahí está el reto para todos, ¿no? Y luego es que se puede hacer, estar presentes en la gestión, estar presentes en el camino, el itinerario que sigue la gestión, y si sigue por un lado, sigue por otro, estar presentes respecto a las múltiples miradas y tener tu mirada también influyente en eso. Cuando se hizo el parque había un porqué hacerlo, que era lo que antes comentábamos, había que salvar el Guadarrama, había que salvarlo entero, había que blindarlo, había que blindarlo, ¿no? Sí, y eso se hizo. Y luego queda lo siguiente, que es un para qué. ¿Para qué haces un parque? Y aquí estamos nosotros también. ¿Para qué se hace un parque? Pues se hace evidentemente para educar, para conocer, para disfrutar, para que las personas tengan capacidad de vivencia y experiencia de lo que es la naturaleza, para lo que decía Giner de los Ríos, vámonos al campo y encontremos allí una respuesta a nuestras necesidades espirituales y no solo las vitales.
se hace para eso, y entonces eso es el montañismo el que tiene que conducirlo, porque es el que conoce cómo se realiza esa experiencia de la montaña, esa vivencia. Y en el montañismo acabó yendo a Peñalara, porque es la que está presente. También, es a la Federación Madrileña, a la Federación Federación Castellano-Leonesa, que somos los tres que estamos, los tres, digamos, patas del montañismo que están en el patronato. Pero hay que ejercer, pero nosotros somos Peñalara, sí. Y tenemos que hablar de Peñalara. Sí, sí, claro, tenemos que sí, decir, sí. Peñalara Sí, tiene que pero estar presente. hablamos de Peñalara y hablamos del montañismo, que es lo que... No, también somos federados. Pero sí. Claro que sí, es que es así. Bueno, pero hablamos de Peñalara y hablamos también de nuestra propia vida, porque es que al fin y al cabo el Guadarrama para nosotros, que ya peinamos canas todos, ha sido nuestra escuela no solo de montaña, para mí ha sido la escuela de vida. Yo recuerdo cuando yo iba al colegio de pequeño, todavía no había tantos edificios en Madrid y veía al fondo la sierra, nevada en invierno, y yo decía, qué bonito es aquello, algún día iré por allí. Azul tan bella, decía el poeta, ¿no? Y desde eso, que eran los años 60 hasta hoy en día, esto ha cambiado mucho, pero es que el futuro está por delante, es nuestro futuro, es lo que tenemos que preservar. Entiendo que es para lo que estamos trabajando. Preservar, pero también para poder disfrutar profundamente, con respeto y admiración de lo que es la naturaleza de la sierra. Es decir, eso es el para qué. Claro. No queremos una sierra museo, es que no hay una sierra museo, es una sierra vivida, y vivida con difíciles equilibrios, porque están los ganaderos, y están los madereros, y están los alcaldes, y están los proyectos de los pueblos, pero todo eso se puede conjugar con una actitud positiva que no pierde de vista el objetivo principal, y es que tenemos un lugar primoroso, privilegiado, que es una naturaleza extraordinaria al lado de la cuarta o tercera conurbación europea. Es que estamos hablando de algo especial, porque no estamos hablando de cabañeros, o no estamos hablando de un lugar apartado que tiene muchos menos inputs, muchas menos entradas. Aquí está toda la gente alrededor, y entonces el reto es mayúsculo, pero también la posibilidad que ofrece a la sociedad, yo creo que es igual de grande, es gigante, ¿no? Sí. Peñalara ofrece, tiene más que ofrece, dos cosas, ¿no? Tiene una tradición, pero tiene también de alguna manera una responsabilidad. Es decir, Guadarrama, al cual a mí me gusta llamar nuestro hogar, porque prácticamente para mí lo es mi hogar. Peñalara tiene la responsabilidad de devolver algo a un entorno natural que nos ha dado tanto. Y no digo solamente deportivamente, que es el objeto principal de nuestra sociedad de alpinismo, ¿no? Sino también, como tú decías, Javier, personalmente. Peñalara es un lugar en el que respetamos la montaña, un lugar en el que recargamos las pilas, en el que nos recuperamos, en el que nos preparamos para la siguiente semana en una ciudad ciertamente estresante y, de alguna manera, siguiendo un principio de que nunca debemos tomar más de lo que damos, es nuestra responsabilidad, y así lo hacemos, el transmitir este mensaje de que hay que actuar, que no basta con decir, como tú decías antes, Javier, qué bonita es la sierra, eso lo dice todo el mundo. Hay que dar un paso más, no podemos estar de brazos cruzados, sino que tenemos que actuar, y actuamos. Pero ahí estamos las personas, ¿eh? Eso ahí es. estamos las Sí, es que Peñalara se llama Peñalara por Peñalara. Porque existe Peñalara. Por la Sierra de Guadarrama. Se podía llamar Guadarrama, la Sociedad Deportiva. Hubo un club Guadarrama. Hay un club Guadarrama. Pero es lo mismo. Entonces, estar en Peñalara, sociedad, es estar en Peñalara, monte. Correcto. Estar en Peñalara Sociedad es estar en el Guadarrama. Es como estar en el Guadarrama. Porque todos estamos en Peñalara por esas razones personales. Y por eso, porque queremos a la sierra. Entonces, esto es un modo de querer a la sierra y de que institucionalmente una sociedad alpinista tenga amor y lo demuestre con el peso que pueda tener en la protección de esa sierra. Es que se trata de eso, pero a través de las personas. Cuando se hizo el PORN de Madrid, en este lado, es decir, en donde está la Sociedad Peñalara. Que para los que no lo sepan, el POR es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que hay que hacer antes de la declaración del parque. ¿Cuántos peñalaros estábamos allí? Unos cuantos. Claro, es que estábamos unos cuantos. Y además en un papel, digamos, de peso. Es decir, Peñalara ha estado presente a su vez a través de las personas en lo de la Sierra de Guadarrama. Esa responsabilidad que se adquirió entonces dura.
Es decir, no se extinguió en el momento en que se entregó el proyecto. Legajo. Que se firmó en Bueno, los legajos, porque eran 20 tomos. Entonces, una cosa enorme. Y pues no, es decir, eso nos compromete vitalmente hasta el final. Y estamos allí a título personal o a título, digamos, académico, como es mi caso, pero también a título de Peñalaros. Que no podemos prescindir de una cosa y ser parcialmente una. No, somos todo ello a la vez, ¿no? Y en ese sentido, cuando las personas actúan, también actúa Peñalara. Sin duda, sin duda. Pero yo quería hacer hincapié en la voluntad individual. Que Sí, no, es muy estoy cierta. totalmente de acuerdo. Sí, porque se habla mucho, pero después son las personas las que toman decisiones. Exacto. Y decisiones y compromisos. Y que les comprometen vitalmente, pero que tienen efectos, ¿no? Pero siempre como representación y siempre apoyados por el resto de socios, sin ningún tipo de duda. Sí, Hombre, claro. Bueno, pero hablando más genéricamente, también cualquier montañero que no fuera ni siquiera ni federado, ni que fuera simplemente un disfrutador, un senderista, un marchista, decíamos, también puede tomar sus iniciativas y se para al ayuntamiento y tiene una queja, o dice tal cosa, o saca una foto denunciando tal hecho, o tal. O sea, yo lo que creo es que... A ver, aquí el cuidado de la naturaleza del Guadarrama, que es de lo que estamos hablando ahora, y del parque que lleva 10 años, no le corresponde solamente a unas cuantas asociaciones ecologistas, que algunas de ellas tienen todo nuestro respeto y que todos sabemos que tienen que hacer una labor porque hay personas que son muy depredadoras de la naturaleza. Y yo respeto y valoro muchísimo la acción de estas asociaciones ecologistas. Pero esas asociaciones ecologistas, esas asociaciones que tienen un currículum de verdad muy valioso y muy respetable, tienen que entender que ahí no solamente están produciéndose procesos naturales, hay también procesos psicológicos, psíquicos, emocionales, etcétera, que tienen que saberse coordinar con los procesos naturales. Y no se puede uno ir a la letra impresa, literal, de las normas, porque entonces llega un momento en el que es muy difícil la conjugación de todos los valores que hay ahí atrás. Aquí en esta sierra, la que estamos a sus pies ahora mismo, además de rebollos, además de corzos, además de buitre negros y además de muchas otras cosas maravillosas, hay personas que necesitan esa vivencia del Guadarrama. Y esto se tiene que entender, y la regulación tiene que tener presente que aquí es un espacio de vivencia, es un espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Había, antes de que se hiciera el Parque Nacional, había otros proyectos. Me acuerdo del plan de ecodesarrollo del Guadarrama. Había proyectos muy duros para el Guadarrama desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista de poner todo el Guadarrama como una especie de feria turística, cosa que sigue existiendo. Un aparcamiento de 3 pisos en el puerto de Navacerrada. Entre otras cosas. Por decirlo así por encima. Eran una cosa para salir al paso. Entonces, lo que ha sido la alternativa del Parque Nacional es prodigioso. Ahora, el Parque Nacional no es un coto cerrado, ni es un lugar para tenerlo entre algodones. La sierra, la naturaleza, que es como es. Y sigue su paso. Pero además, nosotros somos, tú y yo, somos profesores. Tú también eres profesor. No has sido. Yo No has sido. Dos ingenieros. Dos ingenieros. Claro. Entonces, como profesores que somos, pues somos educadores. No solamente enseñamos e informamos de lo que hay, sino que el paisaje educa por sí mismo, con dejarle estar, educa. Entonces, queremos que siga siendo educador. Pero para eso necesita el educador y el educando. Hay que vivir, hay que vivir. Hay que vivirlo. Si le metemos en una quesera, en una urna de cristal... No se puede. Pero déjame que meta otro punto de vista, que es el de el conocimiento por parte de la sociedad. O sea, realmente al pie de esta maravillosa sierra tenemos una ciudad como Madrid con no sé cuántos millones. 6 millones y medio. 6 millones, una barbaridad. Sí, más de 6 millones. Y mucha gente que conoce el Guadarrama y que viene aquí. De hecho, es una realidad que aquí todos los fines de semana se producen aglomeraciones en determinados sitios, sobre todo cuando nieva. Pero a mí me preocupa más todo lo que es el hacer saber al resto de esta maravillosa comunidad, que es Madrid en definitiva, que tenemos aquí esta joya. Y a mí me parece que eso no se está haciendo. O sea, no se está dando a conocer lo bueno del parque, lo bueno y lo de futuro. Por ejemplo, el otro día en una de las conferencias que dio Fernando, nuestro amigo Fernando, hablaba de que de los pocos colegios que traen niños a la sierra en la actualidad.
no haciendo caso de aquel famoso consejo de Ginés de los Ríos. Un día de campo vale más que Educa más un día de campo que un día de clase. Y sin embargo, hoy en día, con la educación tan avanzada que tenemos, con los medios que tenemos, tal, no sé qué, no se trae a los niños madrileños a la sierra. A mí eso me parece lamentable. Sí. Estamos hablando de futuro. Ese es futuro. Cierto. Que los niños aprendan eso. Y sin Sí, embargo, los niños y los adultos y la sociedad, como tú has dicho, y hay que escribir en los periódicos, hay que hacer vídeos, hay que Hay que salir mantener una revista 100 años, como hace Peñalara, con más de 100 años, hace 110 años, Peñalara mantiene una revista en la que si sacamos todo lo que se ha hablado del Guadarrama, es una enciclopedia lo que hay ahí, una enciclopedia que además es una enciclopedia y un relato histórico, porque es un siglo de vida. Entonces, eso es acción. Entonces hay que organizarse y hay que comprometerse. Hay que Para que hacer, pero hay tengamos que un hacerlo. futuro, para que tengamos un futuro bueno, porque tenemos una naturaleza buena. Ya. Pero claro, yo soy un jubilado absoluto. Yo también. Pero quiero decir que ya no puedo ya traer niños a Guadarrama, pero lo haría. No, pero haces cosas igual, tan importantes o más. Y entonces, un artículo... hay que escribir, hay que comparecer, hay que dar conferencias, hay que hacer exposiciones, hay que Con todo respeto, hay que educar a los políticos. Uy, qué difícil. Eso es muy difícil. Con todo respeto, porque algunos serán mucho más No, educados sí, que nosotros, sí. ¿dónde va a parar? Sin duda. Pero hay otros- hay que hacerles entender a los políticos, que al final son los que toman las decisiones sobre los gestores. Porque muchas veces los gestores son funcionarios públicos y tienes pues tus limitaciones en tu capacidad de movimiento. Los políticos tienen que entender la joya que tenemos aquí y que esta joya hay que, por una parte, disfrutarla y por otra parte, conservarla. Claro. ¿Ecuación difícil? Claro, como toda la Pero buena mira, política. yo me decía, ¿por qué en Francia los políticos son tan afines a la montaña, a la conservación y a todo lo demás? Porque han sido alpinistas. Sí, señor. Porque muchos de ellos han sido alpinistas. Es que el montañismo es educador. Claro. Y aquí es que no son alpinistas. No, y es que porque, no la son escuela, montañeros. porque la escuela francesa les hablan desde niños del paisaje. Del paisaje, claro. Sí, sí, sí. La tradición también social de Francia es una tradición desde hace muchísimos años. Claro. Que está muy próxima a la naturaleza, a las montañas, más ilustrado. no solo a los Alpes, a los Pirineos también. Pero hay que hacer eso, hay que traer a los políticos a la naturaleza. Pero dado que parece ser que nuestros políticos no son alpinistas, Alguno habrá. hay una cosa algunos tenemos, ¿eh? en las que sí, pero hay una cosa en la que yo Hay dos o creo tres, sí. que podemos trabajar mucho y que además tiene un poder enorme, ¿no? Es de alguna manera cambiar el pensamiento de la sociedad. Y fijaros que para mí ha ocurrido hace poco un hecho que yo sinceramente no las tenía todas conmigo que lo consiguiéramos, ¿no? Que es el tema de la Canal Roya. Sí. Para mí Fantástico. la Canal Roya ha marcado un antes y un después, porque ha sido un movimiento social en gran medida espontáneo. Espontáneo, Las espontáneo. voces se alzaban Sí. en todas partes Como setas en lluvia. diciendo esto no puede ser. Y ha sido un cambio de paradigma que ha permitido que una decisión prácticamente tomada sea Sí, sí, desechado sí. por la voluntad popular. Sí. Si cambiamos el pensamiento de la sociedad, habremos ganado. Sí. Habremos ganado la buen batalla ejemplo, de la es un buen conservación. Sí, sí. Y Y- aquí tenemos a un protagonista. En ese Desde luego que sí. No, pero al margen de que Eduardo tuvo un papel primordial, Sin duda. pero bueno, y fue quizás un momento pues como un poco el Pero- disparador y tal. Después es que la gente... Es que ha habido, hay mucha gente es- que es muy ha sido consciente así. que ya tenemos un gen conservador, tenemos un gen naturalista Conservacionista. que no teníamos hace 30 o 40 años en este país porque la evolución de la sociedad es así. Y ahora mismo a la gente le duele realmente que Canal Roya estuviera llena de cables, le duele. Sí. Y le dolería, y también le dolería que ahí arriba, en los tubos de Guadarramillas, estuviera lleno de hierros tirados y tal, que no decía casi nadie nada, pero que en el momento que algunos gestores, de esos que tanto denostan, se dieron cuenta, porque Peñalara les dijo que aquello era un escarnio, que era una vergüenza, al final se ha dedicado un dinero para quitar, y ha sido un acto de amor Fantástico, y de respeto fantástico. por la montaña, que no se atribuye Peñalara. Se atribuye el Parque Nacional, porque ha sido el impulsor, porque Peñalara se lo recordó, y después toda la sociedad somos responsables de un acto cívico como es ese, como el de Canal Roya, pero a pequeña medida, ¿no? Y toda la sociedad lo aprecia, porque a mí me han dicho muchas personas que saben que soy de Peñalara, pero que no son de Peñalara, ni siquiera salen a la montaña, se han felicitado de que eso se haya restaurado. Ah, es ¿Sabéis ha que quedado fantástico, uno de ha los quedado objetivos bonito. del programa de las Naciones Unidas del medio ambiente es la restauración de los ecosistemas de montaña en general y de montaña en particular, ¿no? Sí. Y esto va totalmente alineado con ese hecho, restaurar y recuperar. Claro. Y eso la sociedad
cada vez lo valora más y lo valora. entiende. Y lo entiende. Aquí en la Sierra de Guadarrama hubo un acto ejemplar que lo llevó a cabo Juan Bielba, que es la recuperación y restauración de Peñalara después del... La estación de Balcotos. Aquello, y del Monte Olimpo, que no se llegó a hacer porque lo que hubiera sido. Y entonces cayó en sus manos y lo llevó excelentemente el recuperar y restaurar un paisaje que había sido muy degradado. Entonces teníamos un modelo de lo que se podía hacer a pequeña escala, pero teníamos un modelo de lo que se podía hacer en la sierra, en conjunto de la sierra. Y que no hay que olvidar ese hecho, ¿verdad?, de la restauración del Parque Natural de Peñalara, que es el ejemplo ejemplar para todo, porque fue la devolución después de una estación de esquí con muchísimos problemas y muchísimas afecciones al territorio, fue la restauración y la recuperación del paisaje como era antes. Sí, señor. Como era antes. Eso es una maravilla, se volvió otra vez a ofrecer. Y eso es una de las causas, entre otras, que también motivó el que se hiciera el Parque Nacional para toda la sierra. Si esto es posible en las lagunas de Peñalara y en el sector que estaba afectado, ¿por qué no va a ser posible para toda la sierra, que un metro más allá es igual de valiosa? Pues claro, y eso fue un motor importante. Entonces eso, y los 15.000 individuos, las 15.000 personas que estuvimos en la manifestación en Zaragoza, son... Sí, hechos fundamentales. En resumen, 10 años de Parque Nacional. 10 años de Parque Nacional. Los que somos un poquito talluditos, los cuatro que estamos aquí en diferente grado, pero lo somos, hemos conocido otra montaña. Que sí, que algunos dicen que la añoran porque aquello era la plena libertad. Pero no es el planteamiento. El planteamiento es que esta sierra estaba muy amenazada y la sociedad no estaba parando. Crecían los chalés, los albergues, el caos por todas partes. Y yo creo que lo que era la forma de salvaguardar esta belleza que nos queremos tanto, pero que además tiene tantos valores, era darle una protección estricta y fuerte, de la mayor que hay. Era Parque Nacional. Esto es una bendición. A partir de ahora, gestionemos esa bendición. Pero además, en mi caso, que soy muy mayor, yo he conocido una montaña, pero incluso en los Alpes, en el Pirineo, en los picos de Europa, donde no iba nadie. Es verdad. Que en mi juventud yo estaba solo en la montaña o con mis amigos, pero estábamos solos. No puedes decir ahora lo mismo, yo he subido a la Neto cantidad de veces solo. O con mis amigos, pero nada más. O al Balaitus. Vete ahora a la Neto. Este domingo ha salido una foto que decían, este es nuestro Everest. Y todo el paso de Mahoma era exactamente igual. El escalón Hilary, cuando se pone que todos nos rasgamos las vestiduras. Y eso no tiene nada que ver con el Parque Nacional del Guadarrama, ni nada que ver con... No se le puede achacar a eso. Entonces, además hay muchas gentes que se quejan a lo mejor de unas normas que hay que cumplir, que son suaves, por otra parte, y que no cuesta nada llevarlas a cabo en la mayor parte de las cosas, y se escandalizan enseguida, y en cambio no se escandalizan por ver lo que es, lo que llaman la bola del mundo, las guarramillas, con ese adefesio arriba que se ha convertido en un muladar, y las tremendas afecciones al paisaje, que son esas pistas que bajan y esas vallas que hay en toda la zona. O las ruinas que quedan encima del Pico del Lobo. Que todos esos que pero eso está fuera ya del Guadarrama. Pero es esa sensación de, bueno, es nuestra montaña, aunque es un poco... Ya, es nuestra montaña, pero estábamos hablando del Parque Nacional. Pero que es una cosa que lleva 30 años o 40, yo no sé. No sé más. Mucha gente habla y nadie se acuerda de que eso es una herida. Es una vergüenza que está ahí arriba, ¿no? Eso es el futuro, ¿no? El futuro es seguir trabajando para que esas cosas se solucionen y para que cada vez... Y para que determinados espacios que están fuera del Parque Nacional, porque estaban bloqueados para ser Parque Nacional por las instalaciones que preexistían allí, sean en su día, igual que ha ocurrido con el Pinar de los Belgas, igual que ha ocurrido con el Pinar de Balsaín, que ese día se agreguen dentro de lo que es el Parque Nacional. Pero estás hablando del puerto de Navacerrada. Estoy hablando del puerto de Navacerrada con toda claridad. Sí. Pues fíjate, para mí el futuro es radicalmente esperanzador. Sinceramente os digo, yo no esperaba ver en mi vida la retirada de los restos de los tubos de Arroyo Frío y de Arroyo Seco. Yo no creía que eso lo iba a ver. Y lo he visto. También, ¿Pero por qué? Porque lo habéis hecho. Porque habéis sido. Porque ha habido personas que tienen sensibilidad y conocimiento. Porque es cierto que a veces desde el mundo de la ecología
viven un poco en una burbuja, que solamente son los procesos naturales. Y los que somos montañeros, pero también sabemos un poquito de naturaleza y sabemos un poco de geografía y de paisaje, tenemos esa doble vertiente en el que dijimos, oye, está muy bien, pero ¿y por qué, aparte de proteger la mariposa, que por supuesto hay que protegerla y que es importantísimo por originalidad, por riesgo, etcétera, ¿por qué no quitamos a la montaña algo que es una infección que tiene ahí, que son hierros herrumbrosos que están estropeando la montaña? Chatarra. Y entonces la gente, pues no parecía que estuviera tan sensible. Ahora sí. Entonces, Bueno, pero nosotros hemos contribuido ahí nosotros. De hecho, Claro. aquí tenemos al protagonista de sí, muchas bueno, de pero esas eso es- toneladas de basura hemos Pero sacado. eso es porque no se lo encargas a otro, sino porque lo haces tú. Pero es que no es Es así, posible. que no, que ya lo harán. No, voy y lo hago yo. Pero porque de no es alguna manera, posible. esa semillita que hemos plantado nosotros, gracias Sí, a sí. sus iniciativas, seguramente han tenido que ver también con la retirada de todos estos... El tema es que no es posible acercarse una y otra vez al mismo paraje de montaña, ver una situación de degradación, como por ejemplo era el arroyo Aguilón, ¿no? Con las alambradas que tenían todo su cauce, que tú me lo mostraste, y los dos dijimos, esto hay que no puede arreglarlo, ser, esto no puede porque ser. no puedes ir repetitivamente a un sitio, ver siempre lo mismo y no hacer nada. Claro. Yo creo que efectivamente los organismos, las administraciones tienen que hacer su trabajo, pero creo que los ciudadanos de a pie tenemos un papel que tenemos que también llevar adelante. Completamente. Lo peor no es... lo peor para mí es la inacción. No es algo que... Pero, o sea, Emilio, es que- el problema básico es que los funcionarios están en su despacho, no son montañeros, no son alpinistas, como Exacto. decimos. ¿Sabes? Entonces, no saben perdón, que en el arroyo Aguilón había una cantidad ahí de... Es cierto, pero ahí, Javier, disiento un poco en el sentido siguiente. La gente del parque no tiene que ser un montañero de primera. Casi todos ellos andan por la montaña y la conocen. Pero si nosotros la conocemos un poco mejor, porque somos más y estamos todos los fines de semana, les informamos. A mí, yo lo que le pido al funcionario no es que sea un Superman, no le pido eso. Le pido que sea sensible a que el sentimiento del montañero y la exploración que tenemos los montañeros y nos la reciban bien y que la comprendan. Y entonces ya está. Y hemos quitado nosotros quitamos los hierros, no hemos pedido que venga el parque con sus furgonetas, los quitamos nosotros, pero que nos dejen y que nos lo permitan, porque tenemos el mismo objetivo. Y entonces no hay que buscar ese antagonismo entre el funcionario de despacho y los montañeros. Ese antagonismo es caduco, es algo anacrónico, Pero no ahí, tiene que ahí existir. es donde está la labor de información de Eduardo, por ejemplo. sí, claro. Esa labor que tú haces con Los tus medios de conferencias, comunicación. con tus informaciones. Pero es que además son accesibles. Es decir, esos funcionarios cierto. son accesibles. No cuesta nada. Yo no los llamo por no dar la tabarra, pero sé que si yo les llamo, pues estarían inmediatamente atentos, y porque cuando alguna vez ha habido que hacerlo, pues lo han sido. Son gente civilizada que te atiende con cariño y con respeto. En unas redes sociales hace unos días decía uno que contestaba a alguien que se quejaba tremendamente de que no tenían ni idea los gestores. Y decía, oye, mira, los gestores no se levantan por la mañana diciendo, ¿a quién puedo fastidiar mañana? ¿Y a quién le voy a jorobar? Eso no se hace porque no sale, porque no es natural. Esos señores saben más o saben menos, pero tendrán una voluntad de cuanto mejor hagan las cosas, todos más contentos. Pero esta sensación de que el funcionario lo único que está expuesto allí y lo único que pretende es estropear la vivencia del montañero, no es cierta. No es cierta. Y lo que dicen eso es demagogia pura y desinformación. Ahora bien, lo que hace falta es que cuando algo se equivoquen, denunciarlo y luchar por eso. Y después informarles. Y luego lo que demostrarles habéis que hecho. somos una fuerza. Y lo que habéis hecho, cooperar. Cooperar. Cooperar y con compromiso, que es que a mí me parece admirable lo de la retirada de la chatarra. Claro. Porque ha salido de la gente, Claro. con generosidad absoluta. Pero no solo eso, alambradas en la Najarra. ¿Cuántos kilos hemos sacado? ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, 1.300 kilos hemos sacado del arroyo Aguilón. Y en los 8 años que llevamos de acciones de voluntariado, quitando que durante la pandemia ciertamente tuvimos que parar porque no podíamos hacer nada, hemos retirado 2.400 kilos de basura de nuestras montañas. Claro. No es poco, ¿eh? No es poco. Es significativo. Para mí lo más importante
es que ha supuesto un cambio, ha sido significativo, ha cambiado un entorno. A las personas que han participado en esas actividades de voluntariado nunca volverá a ser lo mismo para ellos el Guadarrama, porque han visto con sus propios ojos cómo puede convertirse en algo maravilloso, un sistema que estaba degradado. Entonces, las consecuencias positivas son para las personas, son para el entorno y son para el cambio de pensamiento. Eso es. Ellos transmiten el mensaje a otros y dicen, mira lo que he hecho, mira lo que he visto. Es el mejor mensaje que podemos transmitir. En el Pirineo también ocurrió que no solamente se metió el paisaje industrial a través de las presas, sobre todo de altitud, sino la basura industrial cuando todo eso se abandonó. Se dejó allí de mala manera, los refugios estaban llenos de ratas, es que yo lo he vivido. Bueno, cables tirados por el suelo, pilonas oxidadas, caídas, bueno, un desastre por completo. En una mentalidad de entonces que era la del abandono y allá va. Y eso ha ocurrido exactamente igual en la Sierra de Guadarrama con todo esto que estáis contando y remediando. Y lo que estamos haciendo es restaurar y recuperar un paisaje. Un paisaje posible y un paisaje además que se engrandece por eso. Pues eso a lo mejor también produce ciertas molestias, no lo sé, pero no debería producirlas. No hay por qué. Lo que comentabas antes, Pedro, que nosotros nunca hemos recibido una respuesta negativa del Parque Nacional cuando hemos dicho queremos hacer esto. Lo hemos expuesto, lo hemos escrito, lo hemos documentado y lo único que hemos recibido es el mensaje de adelante y gracias. Y eso es un hecho. Pero eso parece que algunos no lo quieren entender. Yo creo que hay una cosa que querría añadir respecto a la celebración del 10º aniversario, y es que me ha parecido un poco demasiado cauta o pobre. Sí, sí. Debería haber tenido mayor énfasis. Sí, porque vivimos debería también haberse hecho algo de categoría, que se me ocurren 7 o 8 cosas. Un poco como complejo, ¿verdad? Sí, como pequeñito, ¿no? Vamos a ver unas mariposas, vamos a ver con los niños. Bueno, eso está muy bien, pero no se agota en eso. Entonces el Guadarrama es cultura, alta cultura, gran cultura y sobre todo gran cultura en Madrid. Entonces hay que estar a ese nivel y hay que hacer cosas a ese nivel. Pues yo diría que cuenten con nosotros también, que nosotros nos ofrecemos a ayudar a lo que sea, pero con otros hay mucha gente que puede perfectamente hacerlo y que, bueno, no puedo ofrecer a esa gente que no está, pero seguro que participarían y harían cosas de gran categoría en el mundo, en el Museo del Prado, en la universidad, en, yo qué sé yo, en la Fundación Ortega y Gasset, qué sé yo, de las cosas, porque tiene también el Parque Nacional y el Guadarrama ese nivel, los dos, Parque Nacional como ente administrativo y gestor, y el Guadarrama como ente físico y geográfico, lo tienen. Vamos, yo creo que sería un poco llamar la atención y todavía queda año. Pues en parte me refería a eso cuando comentaba antes lo de educar o de dar información al resto de la sociedad madrileña, de esta joya que tenemos aquí. Eso es una labor del parque. Nosotros lo podemos hacer a nuestro nivel y de hecho lo hacemos. Claro. Pero el parque podía dar ahí un paso más allá. Y la prueba de ello es que cuando llega la famosa Vuelta Ciclista a España muchas veces y tal, es curioso que gente que tenía que estar muy informada usan el parque natural y el parque nacional como si fuera intercambio, es como un calcetín que te quitas y te pones. No saben lo que es un parque nacional. Y entonces el poner, como se dice ahora, en valor, el de realmente darle la importancia que tiene lo que es un parque nacional en la conservación de la naturaleza española es joya de la corona, Parque Nacional. Y ahora, Parque Nacional de Guadarrama, al lado de una ciudad inmensa. Entonces todo eso, quizás hace falta una política de marketing, dirán la gente, sí, solo para que suban 4 millones de personas más. No, para que suban sabiendo lo que tienen. Y entonces no importa que suban 4, o seguramente no van a subir 4. Y incluso si hace falta, pues se hacen cupos, ya se vería cómo se hace. Pero que se sepa que lo que tenemos aquí es algo tan importante como el Museo del Prado. Es que la naturaleza también es cultura. Entonces, aquí, este país, sus élites culturales no tienen cultura naturalista. Esa es carecen, no distinguen un olmo de una hierba.
Entonces, es que son caricaturas, pero así se llega a la expresividad. Son exageraciones. Pero es cierto, saben muy bien las obras de Gracián y saben los versos de Quevedo de memoria, pero no saben distinguir lo que es un roble de un haya. Entonces, esto pasa, y pasa muchísimo. Y entonces la cultura se piensa que es la cultura humanística, estrictamente la cultura literaria, filosófica, artística, etcétera, etcétera, pero no se piensa que es la naturaleza. Entonces, lo que tú decías antes, de que en el bachillerato francés aprenden lo que es el paisaje porque tienen manuales que se llaman así, aquí no. Entonces, eso hay que enseñarlo. Eso se enseña y se aprende. Pero se debe hacer cultura naturalista. Y una vez que se tiene, engrandece enormemente. Porque no es una cuestión solamente de saber qué es un roble, qué es un haya o qué es un pino, sino si hay un roble, qué está pasando ahí. Y entonces el mundo cobra muchísimos significados y muchísimos sentidos. Y se está mucho mejor en este mundo. Entonces esto cuesta entenderlo. Tanto algunos de nuestros amigos montañeros que lo viven, pero no lo saben analizar, como sobre todo a los gestores y a los políticos, que son los que mandan los gestores. Y ahí es donde estamos, ahí es donde estamos. Yo, como sabía que íbamos a hablar de estas cosas, me he traído el ideario. No sé si os acordáis que hace unos años nos reunimos aquí en La Cristalera, sí, para Miraflores, darle, sí. Miraflores, Sí, también. sí, me acuerdo perfectamente. Tú no, porque no formabas parte de la junta directiva, pero nos reunimos para darle una vuelta al ideario de Peñalara, que lo veníamos trayendo desde hacía mucho tiempo. Y solo para que veáis de qué forma entronca la personalidad, los genes de Peñalara con todo lo que estamos hablando relativo al Parque Nacional. El punto número 1 del ideario, aquel que acordamos, que en definitiva era herencia de los anteriores idearios y sobre todo del que hicieron los 12 amigos hace ya 110 años, dice: la Real Sociedad Española de Alpinismo se define como una sociedad deportiva de montaña, que entiende esta como un espacio integrador de lo natural y lo humano, lo deportivo y lo cultural, lo intelectual y lo ético. Exacto. Yo creo que... yo creo que con esto... Por eso somos de Peñalara. Con esto nos tenemos que ir a comer, porque ya va siendo la hora. No sé. No sin decir que yo creo que me voy a hacer socio, ¿eh? no sé si te vamos a admitir. Bueno.